esperando que tengan buena salud, que estén bien en familia. Vamos a ver este tema de esta semana. Lo vamos a ver en tres partes. En esta primera sección, hablando de la termología, el tema de física que nos ocupa en este bloque que estamos trabajando, vamos a ver algunos conceptos que aparecen aquí en la portada de esta presentación, que son el calórico, un concepto viejo ya superado, calor y temperatura, todos ellos englobados dentro del tema general de termología para nuestra materia de física. Con los propósitos generales de este tema vamos a tratar de comenzar a comprenderlos bajo la siguiente dinámica. Primero, el primer propósito general por el bloque es que vamos a utilizar el concepto de energía térmica como medio de comprensión sobre los procesos que intervienen en los fenómenos físicos, para reflexionar de manera crítica sobre el impacto científico y tecnológico en nuestro entorno. Y de manera genérica, para esta unidad, para este tema, vamos a tratar de tener, registrar, sistematizar la información para responder algunas preguntas de carácter científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes. Sobre esto, nada más comentarles. Estoy resaltando algunos conceptos como energía térmica, fenómenos físicos, etc., con el propósito de irlos identificando poco a poco sobre esta breve explicación y sobre el trabajo que ustedes van a estar realizando. Bien, para comenzar, el concepto de calor es algo que nosotros conocemos prácticamente de toda la vida. Desde que nacemos hasta que morimos, tenemos esta percepción clara para todos en cuanto que hace calor, que hace frío. Es un concepto que nos acompaña toda la vida. Sin embargo, a veces no sabemos explicar desde nuestra capacidad del conocimiento empírico que tenemos qué es el calor. La física ha estudiado este fenómeno desde hace muchísimo tiempo y vamos a ver de manera general cómo fue desarrollándose el estudio del calor y estos fenómenos relacionados desde la física. Para comenzar, como sabemos siempre, el señor Aristóteles y la Grecia clásica tienen una explicación desde la filosofía y desde la ciencia que ellos desarrollaron acerca de estos conceptos. Recordemos que para Aristóteles todo está constituido de 4 elementos fundamentales, bueno, 5 para ser exactos. Aquí tenemos en la pantalla el fuego, el aire, el agua, la tierra, como esos 4 elementos fundamentales, y uno más que el señor Aristóteles agrega, que es el éter, un elemento fundamental y un elemento ideal que para Aristóteles constituye toda la materia, todo lo que nos rodea. Todos estamos hechos de estos materiales, y aquí destaca el fuego como un fenómeno presente en la naturaleza y que trata de explicarse a partir desde esta visión filosófica o de sus raíces científicas desde el mismo Aristóteles. Este concepto fue evolucionando poco a poco hasta el siglo XVII, cuando comenzamos a estudiar el calor como un fluido. Ya de manera anterior al señor Lavoisier, que es el que tenemos aquí en pantalla, se entendía al calor como un fluido. No se definía bien a bien, no se estudiaba del todo, pero el señor Lavoisier, recordemos él como padre de la química, reconoce al calor como parte de la materia y de hecho le da este concepto que ahora nosotros estamos viendo en pantalla, el fluido calórico, y esto ocurre en 1787. Este concepto de calórico, que desde la visión científica de esa época, nos ayudaba a entender varios aspectos físicos y químicos. Nos ayudaba a entender, por ejemplo, el equilibrio térmico, fenómenos como la dilatación,
fenómenos como los cambios de estado de agregación y el fenómeno de generación de calor a partir de golpear objetos o hacer un efecto de fricción y que eso generaba calor. Estos conceptos estaban fundamentados en la idea del calórico, y el calórico era un concepto, una teoría que se fundamentaba en estos tres ejes. Decía que el calórico, como una materia más constituyente de todo lo que nos rodea, estaba formado de partículas que se repelían entre ellas. También esas partículas, aunque se repelían entre ellas, sin embargo, eran atraídas por partículas de materia ordinaria. Y finalmente, que el calórico, según esta visión, era siempre constante. La cantidad de calórico en los cuerpos era siempre constante y este estaba presente en todo proceso térmico. Los efectos del calórico era, de manera muy simple, decir que donde había más fluido calórico era donde se manifestaban los cuerpos calientes o más calientes que, y cuando había menos calórico en los cuerpos era donde nosotros podíamos encontrar cuerpos fríos. Así de simple, ¿verdad? Esto se explicaba en esos términos y era aceptado el concepto de calórico hasta que algunos científicos empezaron a dudar acerca de la validez de este principio. Uno de ellos, el señor Humphrey Davy, en 1800 nace él y es un químico inglés, y a partir de estos años es cuando él cuestiona el concepto de calórico. Por ejemplo, él experimenta de manera muy simple frotando dos hielos, y al hacer este efecto de fricción entre ellos observó que los hielos se derretían y se preguntaba, entonces, ¿cómo es que el calórico ausente en cuerpos fríos como el hielo podían explicar que hubiera un cambio de estado de agregación en estos cuerpos? Esto ponía entonces en tela de duda al concepto de calórico, y posteriormente el señor Benjamin Thompson, conde de Rumford, que era militar y era científico, en sus trabajos de la creación de cañones, estos cañones que se construían en esta época a partir de un bloque macizo de hierro, se tenían que forjar el cañón del tubo. El tubo era desbastado hasta formar la boca del cañón, y él se percató de que esto producía calor. No solamente lo observó, él lo estudió, y no solamente lo estudió, lo experimentó de repetidas formas para observar qué era lo que estaba sucediendo al generar este calor, esta fricción, y ver cómo se generaba calor. Eso dio pie al inicio o a los inicios de lo que hoy conocemos como la termodinámica, la rama de la física que estudia los fenómenos relacionados al calor y a la temperatura. Viene posteriormente el señor James Prescott Joule, el físico también inglés, que toma los trabajos de Thomson y los perfecciona, crea sus propios instrumentos para medir la cantidad de calor generada a partir del trabajo, y empieza a estudiar con detenimiento la relación entre trabajo, energía y calor. Aquí tenemos en la pantalla estos conceptos descubiertos, trabajados, desarrollados por el señor Joule. La energía relacionada siempre con el trabajo, y ambas también vinculadas al calor. Aquí tenemos una imagen del dispositivo utilizado por Joule, en donde vemos un recipiente sellado, un sistema cerrado, en el cual había un eje al cual estaban unidas algunas paletas. Este cuerpo, este recipiente, estaba lleno de agua, y lo que hacía es conectarlo sobre este eje a una polea y un cuerpo que iba a bajar, generando movimiento dentro de las paletas, generando movimiento por el agua, y esto iba a manifestar un cambio de temperatura con este termómetro instalado en esa parte del aparato.
Entonces él se dio cuenta que el trabajo, la caída del peso generando el movimiento rotatorio de las paletas, iban a generar calor que iba a reflejarse en este termómetro utilizado por él para medirlo. Se dio cuenta que la fricción observada por Thomson al hacer estos cañones podía no solamente generar calor, sino incluso ahora nosotros sabemos que la fricción en estos cuerpos metálicos pueden generar tal cantidad de calor que incluso se pueden fundir, y hay incluso ahora sistemas de soldado a partir de fricción. Frotando dos cuerpos de manera intensa, se genera tal calor que, como vemos aquí en la imagen, se va fundiendo poco a poco el metal hasta que finalmente quedan en una sola pieza. Aquí en esta otra imagen tenemos el efecto de Joule en un circuito eléctrico. Este es el circuito eléctrico. Aquí tenemos la fuente con su polo positivo, polo negativo. Los electrones empiezan a fluir a través del circuito, y cuando llegan a este punto donde hay una resistencia eléctrica, que es un proceso lento de paso de electrones, este proceso lento a través de la resistencia va a liberar energía calorífica. Y este es algo de lo que se conoce como el efecto Joule. Bien, el trabajo que vamos a realizar a partir de esta sencilla explicación, muchachos, y que les voy a solicitar, es de que completen esta tabla. En esta tabla, como título tiene la termología, ciencia y tecnología en los estudios físicos, tenemos tres personajes que se han mencionado en esta presentación: Lavoisier, Thomson y James Prescott Joule. A estos tres los vamos a investigar. En esta parte de la tabla vamos a anotar algunos datos biográficos: lugar de nacimiento, periodo de vida, etc. En esta otra parte vamos a anotar lo que son su formación académica de cada uno de ellos. Vamos a encontrar un dato muy interesante. Me refiero al señor Joule, por ejemplo, en particular, que el señor era parte de una familia cervecera acomodada, y su familia decide contratar a un maestro que lo educa en casa, y pues que resulta ser nada más y nada menos que el mismo señor John Dalton, del que nosotros ahora tenemos conocimiento. Y bueno, también aquí en esta última columna, en cada uno de estos personajes, vamos a notar algo de las aportaciones a la ciencia y tecnología que cada uno de ellos haya realizado. Bien, espero que esta rapidísima explicación les haya sido de utilidad. Vamos entonces a investigar estos personajes, y al hacer este trabajo vamos a identificar algo de la ciencia y la tecnología que a partir de ellos se fue desarrollando, y de la cual ahora esa ciencia y tecnología forma parte de nuestra vida cotidiana. Agradeciendo de antemano su atención, nos vemos en la siguiente sesión.